Palabras de fuego, talladas en luz, la voz del Sinaí pura, sin añadiduras. No hay más que buscar, no hay más que explicar, solo lo escrito es verdad eterna. Hola mis hermanos, bendiciones, qué bueno compartir con ustedes una vez más. Bienvenidos a su canal Escudriñando la Torá. Teníamos ya días de no compartir y pues he estado un tanto ocupado con algunas cosas por ahí, pero siempre estoy tratando de la mejor manera llevar estudios y poderlos compartir con ustedes. Pues ahora me ven con este gorrito o kipá, algunos dicen gorrito, algunos dicen kipá, le llaman de muchas maneras. Esto les voy a explicar brevemente. Como el tema de ahora se llama tradiciones, costumbres o mandamientos, entonces esto es parte de esas tradiciones y costumbres, no es un mandamiento. Yo lo tengo ya por una costumbre, por una tradición, pero no lo hago mandamiento, no lo creo como mandamiento. Ahora bien, yo ya no uso tzitzit, yo ya no uso el talit, yo me estaba dejando crecer, me dejé crecer el cabello con dos propósitos, igual la barba y el bigote, porque yo pensaba que todo eso eran parte de los mandamientos. Pero conforme nosotros vayamos estudiando, vamos a ir viendo qué es mandamiento, qué es tradición y qué es una costumbre. Lastimosamente a veces creemos que todo es mandamiento y no lo es así. Cuando, le voy a poner un ejemplo, yo le comenté a un hermano, le dije, yo ya no uso kipá, ya no uso talit, ya no uso tzitzit, me voy a afeitar. Ah, ya se hizo mundano, ya se hizo como cristiano. Y bueno, pues yo no sabía que la apariencia estaba tan arraigada a lo que nosotros creemos, pero parece que sí. Ahora bien, yo me dejé crecer el cabello y lo tengo un poco largo, pero con dos finalidades. Número uno, hice un voto que no lo debería estar diciendo, pero se lo estoy diciendo. Hice un voto, es una promesa o un juramento entre el Eterno y yo, que durante cierto tiempo yo no me iba a cortar el cabello. Entonces ya se está llegando ese tiempo en el cual me lo tengo que cortar, tengo que entregar mi voto, por así decirlo, un voto personal X que yo hice con el Eterno. Ya si yo me lo dejo más tiempo, pues ya va a ser por placer, por gana mía, pero no porque yo lo esté obligado a tenerlo así. Ahora, la kipá o el gorrito, pues me acostumbré. Me quedé ya con él, pero no lo uso siempre. En cualquier momento, pues puede hacer que ya no me vean con él o me vean con otro, con sombrero si no, tal vez con alguna gorra, alguna boina, no sé, pero con sombrerito sí, eso no creo por el momento. Ahora bien, yo creía también que los peyot eran parte del mandamiento que me hacían a mí eh, tener una cercanía más a los Bené Israel o parecer Bené Israel o verme diferente. No está mal. Mientras nosotros estemos estudiando lo vamos a ver que todas esas cosas no están mal. El problema es ponerlas como mandamiento. Si tú las quieres hacer, si tú las quieres practicar, no hay ningún problema. El problema es que tú obligues a los demás a que se vean como tú crees que se tienen que ver. Entonces, nuestro tema de hoy es tradiciones, costumbres y mandamientos. Y es muy interesante. Yo creo que este estudio lo voy a poner en una lista de reproducción
porque hay muchas cosas, hay muchas cosas. Los tzitzit, ¿por qué los dejé de usar? Porque el color no es el color de los tzitzit. Sí hay un mandamiento que tienes que llevar cordones en los extremos de tus vestiduras, pero no es ese color. Nosotros cuando veamos ese tema vamos a ver por qué. Y tampoco no dice que tengas que hacer nudos. Y esos nudos es parte de una tradición, de una interpretación rabínica que no está en la Torá. Entonces, por ese motivo es que yo ya no los uso. Cualquiera diría, pero a no usar nada, prefiero mejor usarlos. Bueno, eso queda a criterio de cada quien, pues, ¿verdad? Ahora, en el tema que nos atañe, ¿qué es una tradición? Una tradición es una costumbre, una creencia o una práctica que se pasa de generación en generación, como un legado cultural. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto une a las personas. Un ejemplo, un ejemplo de cómo una tradición o una costumbre puede unir a las personas, la gente que celebra Navidad, que siempre hay una cena que la prepara algún pariente, alguna abuelita, X. Es una tradición pagana, nosotros la tenemos como pagana, pero que une a las familias. Entonces, lastimosamente, se ha malinterpretado y se ha mal usado, pero es una tradición. Ahora, cuando se les enseña a los niños rezar antes de dormir, es una buena costumbre, una buena tradición. Y también, por ejemplo, tradiciones ya más allá que tienen como el celebrar el Día de los Muertos, llevarle flores, esas son tradiciones, son costumbres. Unas son buenas, otras no son tan buenas y no son mandamientos. Ninguna tradición es mandamiento. Ahora bien, ¿para qué sirve una tradición? Una tradición nos da identidad porque eso nos identifica como quién soy o de dónde vengo. Ahora, nos conecta. ¿Por qué? Nos integra a la familia. Lo hacemos junto como familia y eso pues nos conecta en una unión familiar. Ahora, nos da seguridad. Es algo que está conocido, es algo conocido en un mundo que está cambiando constantemente. Y hablando de cambios, si ustedes pueden, son observadores. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Muchas gracias. Creo que ya son 62, 63 usuarios los que están ya, pues se han agregado a mi canal, se han suscrito a mi canal. Muchas gracias a esos 62, 63 suscriptores. Muchas gracias por su confianza. No hago videos en vivo porque siempre tengo el mismo tema del internet, que no hay una empresa aquí verdaderamente que me dé la latencia que yo necesito. Por ejemplo, yo tengo 300 gigas de navegación, pero para poder yo tener una transmisión estable, que no se me corte, necesito tener 300 gigas de subida y 300 gigas de bajada. Pero si yo tengo 300 gigas, tengo apenas como 20 de subida y es donde mi audio se corta, mi imagen se pausa también. Entonces, por eso no hago videos en vivo. Voy a tratar de experimentar con otras redes sociales como TikTok, a ver de repente cómo funciona ahí. Y posiblemente en TikTok esté haciendo algunos videos en vivo, ya que es menos la exigencia que en otras plataformas como en YouTube o en Facebook. Ahora bien, si se habrán fijado, yo he hecho unas pequeñas canciones, unas cortas canciones de 3, 4 minutos de lo que es lo que conocemos como la cuenta del Homer. Para los que son observadores, cada canción lleva un mensaje. Cada canción. No lo he hecho de la manera tradicional. Y cambié
también lo que es la verajá o la bendición tradicional. ¿Por qué? Porque conforme yo la estaba leyendo, y precisamente cuando iba por la mitad del conteo, el día 25, me dije, ¿de dónde salen esas frases? Estas frases no están en la Torá. Entonces eso es algo que ojalá podamos alcanzar a ver este día, y fue donde realicé el cambio, pues. Y le cambié de una bendición a una declaración que sí está en la Torá. Así que eso, si nos da el tiempo, lo vamos a ver. No quiero hacer muy largo este video, pues, porque lo voy a hacer en varias partes, porque hay muchas cosas que nosotros asumimos que son mandamientos y que en realidad son tradiciones. Ahora bien, volviendo al tema, siempre con lo que es la cuenta del Omer, tradicionalmente se cree o se practica que la cuenta del Omer es la entrega de la Torá. Y eso también lo vamos a ver porque no tiene nada que ver. Porque en la cuenta, en el primer Omer, no había, cuando el pueblo de Egipto salió, cuando el pueblo de Israel, perdón, salió de Egipto, no había una instrucción clara. La instrucción fue dada hasta en el Sinaí. Entonces, yo no sé cómo es que hicieron esa mezcla de decir que la Torá se entregó y unir la festividad agrícola de la cuenta del Omer con la entrega de la Torá. Sinceramente, comprendo el sentido, pero no es lo que dice la Torá. Pero eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Ni la celebración, ni el ritual, ni el sentido conforme lo hace Judá es lo que la Torá dice. Al día de hoy, pues, si usted quiere celebrar, ojo, esto es una sugerencia, no es que así sea. Si usted quiere hacer todo el ritual que hacen la casa de Judá, que hacen mesiánicos, que hacen raíces hebreas, en cuanto a la cuenta del Omer, está en todo su derecho de hacerla. Pero no es un mandato tal y como se hace el día de hoy, no está ordenado así en la Torá. Ahí van muchas cosas que se fueron integrando posteriormente y vamos a hablar un poco acerca de ello. Ahora, ¿cuál es lo positivo que tienen las tradiciones? Las tradiciones conectan con la identidad cultural o familiar. Entonces, fortalecen vínculos sociales, transmiten valores históricos, dan sentido de continuidad y pertenencia. Esa es la parte positiva de la tradición. Pero ojo, no todas son buenas, no todas las tradiciones son buenas. Y solo por ser viejas no quiere decir que sean confiables y que sean aceptables y que sean buenas. Si una tradición te hace daño o nos daña física y emocionalmente, eso no es una buena tradición. Si nos obliga a hacer algo que va en contra de nuestros valores, eso tampoco es una buena tradición. Si se sigue solo por miedo o por presión, tampoco es una buena tradición. Entonces, esa tradición que se nos pinta como sabia, deja de ser sabia, deja de tener sabiduría y se vuelve una cárcel. Ahora, cuando la tradición antepone principios éticos o morales como mandamientos, entonces integra mandamientos humanos, religiosos, pero los integra como universales, entonces esa tradición daña a las personas, nos hace daño. ¿Cómo nos daña? Nos daña física, emocional y psicológicamente. Porque tú crees que lo que está diciendo la tradición y lo que te enseñaron es lo que está escrito.
y tú lo sigas al pie de la letra pensando que el Eterno eso es lo que te está diciendo. Y no es así. Ahora bien, siguiendo, anula la autoridad individual, obliga a actuar en contra de la conciencia. Si una tradición te está dañando física, emocional y psicológicamente, te está dañando individualmente y te está obligando a actuar en contra de tu conciencia. Perpetúa injusticias y hay una discriminación y una desigualdad. Y muchos maestros hacen esto. Si tú no cumples con este requisito que está en la tradición, que lo enseñan como mandamiento, te excluyen de sus grupos, te comienzan a ver como un lleva y trae. Cuando tú cuestionas, y aquí voy a hacer otro paréntesis, cuando tú muchas veces cuestionas, hay gente que te ve como un lleva y trae, te ve como un traidor, y hay gente que le gusta solamente el show. Ahora, cada una de las palabras que yo estoy diciendo aquí son un razonamiento general, no son un ataque a nadie. Porque muchas veces tenemos piel delgadita y techo de cristal y nos sentimos ofendidos por cualquier cosa. Yo le dije a un hermano hace un tiempo que quería hablar sobre cierto tema. Le dije, bueno, ya no estoy en la quejila donde estoy, ya no estoy en el grupo, quisiera saber su punto de vista sobre este tema. El hermano me dijo, con gusto, ¿quiere que hablemos en YouTube? No, en YouTube no le. Quiero que hablemos en privado. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el show. No me gusta hacer televisión, como me dijeron mucho tiempo, que tenía que hacer televisión. No me gusta. Y ustedes lo van a ver aquí. Yo voy a compartir muchos pensamientos, muchos argumentos que van en contra del colectivo, van en contra de la mayoría. Pero, lastimosamente, yo no vengo a agradar a nadie, ni vengo a caer bien con nadie. Vengo a expresar lo que yo creo que estoy descubriendo de acuerdo a mis estudios. Ahora, si usted compagina con lo que yo estoy expresando, con mi forma de pensar, enhorabuena. Sigamos estudiando, sigamos escudriñando y no pasa nada. Es más, si no pensamos igual, también. Solamente que yo no lo critico, yo no hablo mal de usted y espero el mismo respeto también. Entonces, esta persona, hasta el día de hoy, estoy esperando, yo le llamo, me dijo, estoy esperando su llamada. Nunca me llamó, pero está bien. Y yo solamente le hice una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre este sector o esta división del judaísmo? Fue toda mi pregunta. Pero parece que preguntar sobre eso está confinado o está mal. Pero lo digo nada más a manera de ejemplo y no no estoy atacando, no estoy nombrando a nadie tampoco, sino que en la conciencia de cada uno de nosotros está quedando todo esto. Ahora bien, vamos a ver la tradición en conflicto con el mandamiento y con el principio vulnerado. La tradición que dice excluir a alguien por su género u orientación. A veces eso hacemos nosotros, tradicionalmente. Lo excluimos. Pero el mandamiento, ¿qué nos dice? El mandamiento nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tiene que haber una igualdad humana. Y a veces no es ni siquiera por una orientación sexual, sino que simplemente cuando no piensa como yo, eres un hereje, eres un mentiroso, eres un lleva y trae, eres un pecador, vas a arder en el infierno, has perdido tu salvación, no eres del pueblo, eres un gentil, eres esto, eres lo otro, por donde usted lo vea. Eso suele pasar. Ahora bien,
¿Qué dice la tradición? Que hay rituales que causan sufrimiento al animal o al humano. Pero ¿qué es lo que dice el mandamiento? El mandamiento nos dice no matarás y que tiene que haber un respeto a la vida. ¿Cuál es otro conflicto de la tradición? La tradición ejerce una presión social para acciones inmorales algunas veces. Pero el mandamiento, ¿qué nos dice? El mandamiento nos dice no mentir, que tenemos que ser personas íntegras. Ahora, las tradiciones sí tienen un valor, las tradiciones sí son buenas. Las tradiciones tienen un valor cuando son vivas. ¿Qué quiere decir esto? Se cuestionan, se adaptan y se humanizan. Lo verdaderamente malo en una tradición es que sea muy rígida, que las coloque por encima de la compasión, la razón o la dignidad humana. Entonces, dijo alguien por ahí, perdón hermanos, dijo alguien por ahí, una tradición debe vivirse y no adorarse ciegamente, porque entonces estás adorando la tradición y no estás adorando al Eterno. Ahora bien, hay que tener una distinción entre la tradición y el mandamiento. Seguir una tradición no es el problema, el peligro es idolatrarla, idolatrar esa tradición hasta olvidar lo esencial. Las tradiciones, si nosotros las vemos así, las tradiciones son como árboles antiguos, tienen raíces profundas que nos sostienen. Esa es una buena tradición. Nos abrazan con recuerdos de abuelos, de fiestas compartidas, nos hacen sentir parte de algo más grande que nosotros. Pudiéramos decir que una tradición es la música de nuestras historias, o de nuestra historia familiar, o de la historia de nuestra cultura, de nuestro país, etc. Pero un árbol, si la tradición viene a ser como el árbol, con raíces muy profundas, tenemos que tener en cuenta que un árbol no debe tapar el sol. Y ahí es donde viene lo verdaderamente importante. Cuando la tradición raja el corazón, cuando la tradición te bloquea, y si alguna vez sientes seguir una tradición, pero estás decidiendo seguir una tradición que le hace daño a alguien de una manera física o emocionalmente y que te obliga a elegir entre quedar bien y ser fiel a lo que sabes que es justo, esa tradición está silenciando tu conciencia y hay una vocecita que te dice, esto no me nace. Y si hay una vocecita que te está diciendo, esto no me nace como me pasó a mí, entonces esa tradición se está volviendo una jaula. Y esa jaula, el único que tiene la llave para abrir la puerta de esa jaula, eres tú mismo. Ahora bien, hay una situación. Todos en la familia hacen X cosa, pero a mí me duele. Entonces, ¿cuál es la señal de alerta? Estoy poniendo rituales sobre personas. La situación es, si no lo hago, me van a rechazar. ¿Cuál es la señal de alerta? Estoy cambiando mi integridad con tal de ser aceptado. La situación es, siempre se ha hecho así. ¿Y cuál es la señal de alerta en estos casos? El siempre justifica el daño. Entonces, tu guía, tu brújula
los mandamientos, los misbot, la Torá, tienen que ser más sabia que las costumbres y las tradiciones. Las tradiciones buenas se renuevan, incluyen, abrazan, respetan, pero las que dañan son estáticas, excluyen a las personas, obligan, hieren, y tu humanidad es parte de los mandamientos más sagrados que el Eterno te ha dado. Si no, pues no estuviera el mandamiento de que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo que se hace por costumbre debe revisarse por amor. Como decían o como dicen los abuelitos, mientras rompía reglas para darle pan al que tenía hambre. Estaba rompiendo alguna regla, pero ¿para qué? Para darle pan al que lo necesitaba, al que tenía hambre. El problema no es la tradición, el problema es la ciega obediencia. Cuando decimos siempre se hizo así, esa no es una razón, es un lamento que tenemos en contra del cambio. O cuando decimos todos lo hacen, eso no es un argumento, es un disfraz. Estamos disfrazando el miedo a pensar por nosotros mismos. Voy a investigar, voy a indagar, voy a escudriñar, porque si todos lo hacen así, eso no me da la garantía de que es así. Voy a orar, voy a clamar y voy a tratar de descubrir la verdad. Eso sería mejor. Ahora bien, hay una diferencia crucial en todo esto. Hay una tradición sana y una tradición tóxica. La tradición sana se hace sentir pertenencia sin ahogar tu voz. O sea, tú sientes que está bien y puedes opinar y esa tradición no te va a obligar. Pero la tradición tóxica se impone, exige sumisión, cállate y repite. Ahora bien, la tradición sana se adapta como un río que va fluyendo sin romper las orillas, sin ahogarte. Pero la tradición tóxica se petrifica como una roca que aplasta lo nuevo. Ahora, la tradición sana nutre raíces, honra el pasado sin negar el presente, pero la tradición tóxica corta alas, nos obliga a vivir a la sombra. ¿Cuáles son las señales de que una tradición merece ser cuestionada? Te pide sacrificar tu conciencia. Participa aunque sepas que está mal, pero con tal de que seas aceptado, tú guardas silencio. ¿Por qué? Porque ya no puedes leer, porque no... Hay hermanos que dicen, no me da la cabeza para esto, no lo entiendo, no lo comprendo, no tengo valor de hablar, no tengo el tiempo para hacerlo. Mejor que otro estudie y que me instruya porque a él Elohim le ha hablado. Grave error. Ahora, castiga esta tradición, hiere a alguien. Esta tradición que te pide que sacrifiques tu conciencia y que participes, aunque tú sepas que esto está mal, hiere a alguien, excluye, humilla y normaliza el dolor, como ya lo dijimos anteriormente. Castiga al que se va, al que es disidente. Si no lo haces, eres un traidor. Y yo soy testigo de ello. Si no piensas así, o si ya estás cuestionando, o estás diciendo otra cosa, o si ya hablas de mí, eres un traidor. Ahora bien, lo verdaderamente valioso es que las tradiciones no son museos, son semillas. Y como toda semilla, pueden renovarse, pueden guardar el fruto y desechar la cáscara. Pero la mayoría se quedan como museos que no cambian de ninguna manera. Ahora,
pueden morir. Si dejaron de dar vida, no hay obligación de mantenerlas. Si una tradición ya no te alimenta, ¿para qué la vas a alimentar? ¿Para qué la vas a seguir sustentando? Déjala morir y vete por lo que es crucial. Ahora, decía un rabino que la tradición que impide evolucionar es una cadena, no es un legado. Ahora, ¿cuál es nuestro derecho sagrado? Preguntar siempre, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto lo hacemos así? ¿Quién designó que lo hiciéramos así? ¿Lo designó el Eterno o lo designaron los hombres? ¿Y lo que designaron los hombres está de acuerdo con lo que designó el Eterno? ¿O hay ahí un pequeño contraste, hay una contrariedad, hay una contradicción, hay un cambio? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahora, como parte de nuestro derecho de preguntar por qué esto es importante, a quién beneficia, elegimos tomar lo que resuena con nuestra verdad y soltar lo que nos oprime. Crear o creer si una tradición ya no sirve. Entonces, pues honrar su esencia reinventándola. Si una tradición te está subyugando, te está sometiendo a algo que no está escrito, entonces lo más lógico que puedes hacer es reinventarla. No hay ningún problema en eso. Y es lo que yo hice prácticamente. Yo sentí que la bendición del Omer, la verajá, tenía frases y tenía aspectos que no están en la Torá. Entonces yo dije, ¿por qué yo me voy a estar sometiendo a eso? Mejor la cambio por una declaración que sí está en la Torá. Y como el mandamiento no es contar el Omer, sino que el mandamiento es contar los días y presentar el Omer. Pero la interpretación que se le dio fue diferente. Ahora, no estamos obligados a ser guardianes de rituales vacíos. Lo valioso no es la costumbre en sí, sino el amor, la fidelidad, la fe, la identidad o el sentido que esto lleva adentro. Si eso se perdió, romper con ella no es una traición, es coherencia. Ahora, si este pequeño enfoque que les acabo de compartir, no sirve o te sirve, eso es tu vida. Esas son tus raíces. Ese es tu camino. Ahora, en la Torá, o lo que muchos conocen como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o como la Biblia hebrea, no aparece la palabra tradición. Aparece mucho más adelante, pues, ya en el Brit Hadashah. Pero ese es otro tema. Ahora, la palabra tradición como tal, en el sentido moderno o en el concepto rabínico posterior de Masorá o Minja, después es que se fue acoplando. Pero en la Torá no está, no aparece la palabra tradición. Sin embargo, sí existen o sí hay conceptos relacionados con la transmisión de prácticas y enseñanzas que luego el judaísmo rabínico va desarrollando con el tiempo como tradición. Y aquí te voy a citar algunos ejemplos. Tradicionalmente, los términos en la Torá vinculados a la tradición son los jukah y los mishpat. Estos se refieren a estatutos, leyes o decretos dados por Elohim. Por ejemplo, cuando dice guardarás esta jukah, esta ley o este estatuto en su tiempo de generación en generación
tal y como lo dice Éxodo 12:14. Son mandatos transmitidos oralmente antes de ser escritos. Pero una cosa es el mandato transmitido y otra cosa es que en ese camino se le fueron agregando cosas que no están en el mandato. Con la idea de preservarlo, está bien. Con la idea de mantenerlo a perpetuidad, está bien. El problema es cuando eso que le fueron agregando ya te lo exigen como un mandamiento dado por el Eterno. Ahora bien, son mandatos transmitidos oralmente, como lo mencioné, son mandatos transmitidos oralmente antes de ser escritos. Y le llaman también de alguna manera como sicarón. Ahora esto significa recordatorio o memorial. Por ejemplo, Pesaj como un sicarón que está en Éxodo 13:9. Esto implica una práctica transmitida de padres a hijos, que es prácticamente la Torá, es la instrucción. Ahora, aunque la Torá significa instrucción o ley escrita, incluye mandatos que requieren interpretación oral. Ejemplo, amarás a Elohim, cuando lo habla en Deuteronomio 6:5, pero luego la tradición rabínica le dio una interpretación a Deuteronomio 6:5. La tradición oral en el judaísmo posterior fue que le dio la interpretación que no está detallada en el texto de la Torá escrita y no menciona las prácticas de cómo vas a llevar a cabo ese mandamiento, pero ellos lo reinterpretaron. ¿Cómo lo reinterpretaron? Para ellos, atar los tefilín o las bendiciones en sus manos, en su frente, esa es la interpretación que le dieron a Deuteronomio 6:5. La interpretación que ellos le dieron, no es que así sea. Ahora, según el judaísmo rabínico, Elohim entregó a Moisés una Torá oral, pero junto con ella una Torá escrita, que explica los detalles supuestamente que la Torá escrita no tiene. Ahora bien, este concepto se formaliza en el Talmud, donde la palabra Masorá, o sea, tradición, adquiere relevancia. ¿Por qué no aparece la palabra tradición? El término hebreo moderno para tradición es Masorá, pero es posterior a la Torá. Surge en la era rabínica. La Torá enfatiza en obediencia a los mandatos, no en un concepto abstracto de la tradición. Esa es la gran diferencia. Ahora, la idea de transmisión generacional está implícita en frases como y las enseñanzas, Beshinamtam, a tus hijos. Está en Deuteronomio 6:7. Veamos. La Torá no usa la palabra tradición, pero establece el marco para la tradición oral judía. El concepto ellos lo desarrollan plenamente en el Talmud, donde la Masorá y la Minjá, que es la costumbre, se vuelven centrales. O sea, si bien es cierto, hay muchas cosas que no están en la Torá, pero ellos toman textos de la Torá escrita para avalar todos esos mandamientos y todas esas fórmulas descritas en el Talmud. Entonces, esta es parte de lo que quería compartir con ustedes acerca de lo que son las costumbres, de las tradiciones y de los mandamientos.
Palabras de fuego, talladas en luz. La voz del Sinaí pura, sin añadiduras. No hay más que buscar, no hay más que explicar. Solo lo escrito es verdad eterna. La tinta no miente, no cambia, no cede. ¿Por qué añadir lo que el himno decrete? Si él lo cayó, ¿quién se atreve a hablar? Solo la Torá es ley inmortal. Busco en el rollo la voz del Eterno, la ley grabada con fuego en el Monte Santo. Si no está escrito, no es mi camino. Solo en su tinta encuentro el destino. ¿Quién eres tú para atar y desatar? ¿Dónde estaba tu voz cuando el trueno sonó? Volveré a las raíces, a lo que está escrito, sin interpretaciones que el hombre ha añadido. No mezcles, no robes, no añadas más. Que la palabra es completa, no necesita más. No es sabiduría de rabinos ni escuela. Es fuego divino, es la verdad revelada. Solo la Torá, no hay más enseñanza. No hay más disputa, lo que Elohim habló. Eso guardaré. Lo demás es polvo que el viento se llevó. Si la tradición humana se cae como arena, la palabra de Yod Hei Vayei permanece para siempre. No me ataré a lo que el hombre inventó. Mi fe está en lo que él